¿eh? Bueno, ¿y qué nombres, hablando de los nombres, se le dan al Espíritu Santo? Bueno, por ejemplo, Romanos 1:4, ¿eh? Vamos, ahí dice, Romanos 1:4, perdón. Alguien que vaya buscando Juan 15:26, yo voy a leer Romanos 1:4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Eh? O sea, cuando alguien habla del Espíritu de Santidad, está hablando del Espíritu Santo también. Es un nombre dado al Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 15:26? A ver quién lo tiene y lo puede leer. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Perfecto. ¿Eh? Bueno, eh, es el Espíritu, ahí es como que nombra un par de cosas, ¿no? Porque habla del Consolador, que es un nombre que también vamos a ver que tiene una característica muy importante, ese nombre de el Consolador. Ese pasaje es bastante importante. 27, perdón, 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad. Acá nos hacemos foco en el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Otro nombre, Segunda Crónicas 15:1. A ver, vamos a hacer así, voy a repartir los pasajes, así podemos agilizar un poquito. A ver, Diego va a leer Segunda Crónicas 15:1, Lucy va a leer Isaías 11:1, Cata va a leer Mateo 10:20, no me acuerdo el nombre del chico, Roberto era, Roberto, Y creo que Roberto, sí. Roberto va a leer Hechos 16:7, hablando del Espíritu de Jesús. Después, a ver, alguien más de la casa de Diego, que son un montón ahí, va a leer Romanos 8:9. Otro de la casa de Diego va a leer Gálatas 6:4. Otro de la casa de Diego va a leer Efesios 1:13. Se lo repartiendo. No sé cuántos más hay ahí. Silvia va a leer Romanos 8:15. Dani va a leer Romanos 8:2. No sé si de quién más me estoy olvidando, que no le asigné. ¿Hay alguien más que no le haya asignado? Agostina, Agostina va a leer Primera Pedro 4:14. ¿Alguien más va a leer Segunda Corintios 4:13? ¿Queda alguien más? Bueno, vamos con estos que están acá. Así que estamos, el Espíritu de verdad llegamos. A ver, Segunda Crónicas 15:1. ¿Quién lo tenía? ¿Quién se lo vino el tenía? Diego, Espíritu ¿no? de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Perfecto. Bueno, el Espíritu de Dios, este es muy conocido. Ese es un nombre también dado al Espíritu Santo. ¿Quién sigue? Lucy. Isaías 11:1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Perfecto. Eh, Espíritu de Jehová. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, ¿no? Dice. Sí, y Perfecto. Entonces, Espíritu de Jehová también es otro nombre. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Mateo 10:20. Yo. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Perfecto. Espíritu del Padre también puede ser referido al Espíritu Santo. ¿Qué tenemos ahí? Espíritu de Jesús. A ver, ¿quién puede leer Hechos 16:7? Que no me acuerdo a quién se lo di. ¿A Roberto? ¿Puede ser? O no sé. Sí, ahí se Dale, escucha. Roberto. Sí, se Y escucha cuando, muy bien. y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Claro, yo, ¿por qué puse este recuadrito acá? ¿No? Porque este recuadrito es
el interlineal directo, porque ustedes en ese texto, como lo leyó de la Reina Valera, Roberto, no sale Espíritu de Jesús, pero en el original dice, se les pidió el Espíritu de Jesús. Es otra forma también de llamar al Espíritu. Por eso puse acá este recuadrito con el texto del interlineal. ¿Qué más? A ver, ¿quién sigue? Romanos 8:9. Eh, Daniela. bueno, si querés les vos, Mari, no sé, como quieras. Dale, Dani, dice María Silvia. Bueno, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjense, ahí lo usa como tres nombres, pero bueno, Espíritu de Cristo, también uso Espíritu de Dios. Espíritu de Cristo es otra manera de llamarlo. Todo esto lo va refiriendo a la Trinidad de una manera impresionante también. ¿Qué otro? Gálatas 6:4. ¿A quién le di? No me acuerdo. Creo que dije a alguien de la casa de Diego en este, no me acuerdo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Qué será? ¿Ese es Gálatas 6:4? ¿Sí, no? Sí. Sí, ese. Entonces cometí un error porque está mal el pasaje. Copié mal el pasaje en algún lado y no lo tengo acá. Bueno, ya lo vamos a encontrar. Vamos a pasar de largo. Otro que lea Efesios 1:13. 4:6, Marce. 4:6 lo invertí. A ver si lo Por leemos cuando 4:6. sois Muchas gracias. hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama a Padre. Perfecto. Ahí sí. Y muchas gracias por la corrección. Es 4:6, no 6:4. Espíritu del Hijo, de su Hijo. Muy bien. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien. Es otra manera de llamarlo, el Espíritu Santo de la promesa. Es como el Espíritu Santo, que es como la garantía que tenemos de que seremos redimidos completamente por el Señor, cuando Él venga a buscarnos. Muy bien. Romanos 8:15. 8:15. Pues no habéis Sí. recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba, Padre. Muy bien. El espíritu de adopción. Qué lindo nombre, porque nosotros no nos damos cuenta la importancia que tiene la adopción. Dios nos adoptó como hijos en la obra de Cristo, a través de su espíritu, el espíritu de adopción. Qué bárbaro. ¿Algo más? A ver, ¿quién más? Romanos 8:2. No me acuerdo a quién se lo di este. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien, del espíritu de vida. Así que espíritu de vida también es otro nombre. Primera Pedro 4:14. Otro ahí en la casa de Diego creo que había. ¿No? Si Si sos quieren lo leo. perdón. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Bueno, glorioso espíritu de Dios. Ese es el espíritu de gloria también. Podemos llamarlo espíritu de gloria por este pasaje.
Segunda Corintios 4:13, voy a leer yo estos. Segunda Corintios 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, y nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, el espíritu de fe. Acá está con minúscula, pero cuando habla de tener el espíritu de fe, habla del Espíritu Santo en este caso. Y después, en Juan 14:16, habla del Consolador. Y resulta que yo les decía que el tema del Consolador es un nombre muy significativo, porque este pasaje, Juan, vamos a leerlo en el Evangelio de Juan, 14:16, perdón. Dice, y rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando acá esta palabra que se usa y dice otro Consolador, esa es una palabra que la vamos a ver seguro un poquito más adelante, que tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo para con el creyente. Habla es una palabra que el original es paracletos. ¿Y qué quiere decir? Es la misma palabra que se traduce como abogado. ¿Se acuerdan cuando dice, hijito, si alguno hubiera pecado, en Primera de Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo? Esa palabra abogado es la misma que acá se traduce como consolador. Y fíjense que cuando se va el Señor Jesucristo, Él nos deja como otro Consolador. Y ese pasaje es muy rico en cuanto a la forma textual que tiene. ¿Por qué? Primero, porque cuando Él dice, les dejaré otro Consolador, haciendo referencia al Espíritu Santo, que este es uno de los nombres, el Consolador, se refiere a otro, pero de la misma clase que Él mismo. Por ejemplo, ¿vieron cuando uno tiene, les voy a hacer un ejemplo burdo, pero para que me entiendan? Por ejemplo, uno agarra un marcador para escribir, ¿no? Y agarra un marcador y empieza a escribir y nota que la calidad de ese marcador o el color de ese marcador no es bueno para escribir donde está escribiendo porque no se ve. ¿Qué le dice al que tiene al lado? Dame otro marcador. ¿Qué quiere decir? Que le dé otro distinto. Distinto. La palabra otro, en ese caso, está refiriéndose a otro de otro estilo. Ahora, si yo estoy imprimiendo en la impresora, ¿no? Y resulta que mando a imprimir y pongo una hoja. Y la verdad que termina de pasar la hoja y me faltó un pedazo para imprimir. ¿Qué le pido al que está al lado? Dame otra, pero dame otra de la misma clase. Es tan rico el idioma griego que para la palabra otro tiene un otro que refiere a una clase distinto, que es heteros, que de ahí viene la palabra heterosexual, porque habla de otro pero de otro estilo, y usa una palabra, otra palabra que no me acuerdo en este momento cuál era, para otros, que es otro pero de la misma clase. Cuando el Señor Jesucristo dice, rogaré al Padre, como dice, para que os envíe otro Consolador, y el Espíritu, 14:16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Está diciendo otro de la misma clase, y es otro paracletos, y paracletos dijimos que era abogado, y abogado es uno que está al lado. Cuando Jesucristo estuvo en su ministerio, Él estaba con los discípulos, siempre estaba al lado, los guiaba, les decía la verdad, los cuidaba, los exhortaba, los corregía. Bueno, el otro Consolador habla de otro que va a estar al lado nuestro, otro de la misma clase,
que va a estar al lado nuestro. ¿De qué manera? Como abogado, como paracleto, como sostén, acompañándonos. Era un asistente el abogado en la época en que se escribió esto. Estaba al lado del acusado para ayudarlo, como hoy en día en los juicios. Lo que pasa es que los abogados de hoy son un poco más complicados, pero fíjense qué riqueza hay en esta palabra otro consolador, porque uno lee así consolador y acá en el castellano uno decía, bueno, es alguien que cuando estoy triste me ayuda. Sí, eso es un pedacito de lo que hace el Espíritu, hace mucho más que eso. Muy bien, y otro nombre que se le da a veces, en Apocalipsis 1, 4 y 4, 5, Perdón, tenemos un sí, minuto más y se corta. perfecto, perfecto. Apocalipsis, vamos a ver si llego a encontrarlo. Momento. Apocalipsis 1, 4. Pero, ¿vieron cuando tienen Biblia nueva que las hojas no la pueden separar? Bueno, eso me está pasando. 1, 4. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Algunos dicen que se refiere al Espíritu Santo, otros dicen que se refiere a los ancianos y los mensajeros, porque espíritus es la traducción de mensajeros, también, entonces, pero bueno, tranquilamente podríamos decir, podríamos dejarlo y tenemos un montón de nombres que hacen referencia al Espíritu Santo. Muy bien, vamos a avanzar. Bueno, hay una relación muy grande, también entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios, la palabra de Dios. En primer lugar, y acá van a empezar a aparecer otros conceptos que son bastante importantes que manejemos. Por ejemplo, acá habla inspiración y revelación, ¿no? Y fíjense lo que dice 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra no es algo que cualquier hombre, como muchos dicen, no, la Biblia la escribieron hombres y la pensaron y acomodaron todo para que diga lo que querían que diga. Lo que nos dice este pasaje es que ninguna de las revelaciones que está en la palabra fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir que fueron inspirados? Que el Espíritu Santo le dio a ellos la capacidad de utilizar dentro de su propio contexto en el cual vivían, dentro de su propia cultura, dentro de los propios conocimientos de cada uno de los escritores, les dio la capacidad, primero, de escribir utilizando cada palabra de manera perfecta, sin errores, representando el mensaje de una manera fiel. Les mostró a ellos la voluntad de Dios y les dio la capacidad de transmitir, aunque respetando la cultura de cada uno, la verdad de una manera fiel. Eso es la inspiración. No es que vino el Espíritu Santo y le dictó a cada uno de los escritores eso se llama la teoría mecanicista, como si el escritor hubiera estado escuchando una voz e iba escribiendo todo lo que esa voz le decía, como que era simplemente un escriba o un amanuense, como se le llama también. Eso es una teoría mecanicista. ¿Y cómo nos damos cuenta de que eso no es así? Porque si fuese así, que el Espíritu Santo dictaba, la Biblia tendría todo el mismo estilo.
Y sin embargo, ustedes saben, la Biblia fue escrita por más de 40 hombres. Y tienen pasajes con distintos tipos de escritura, distintos estilos narrativos, distintos recursos. Cada uno de esos hombres está teñido por su vida, por su historia, por lo que estaba viviendo, por la historia del pueblo de Dios en ese momento, de la iglesia. Entonces, ahí sí aparece el concepto de inspiración, que dice que ese hombre con su personalidad, pero tocado por el Espíritu y siendo revelada la verdad del Espíritu a él, fue guiado para que lo que escriba fuese fiel y pudiese perdurar. El Antiguo Testamento, bueno, una de las cosas que vamos a decir, es el autor del Antiguo Testamento, pero también es del Nuevo. Pero ¿cómo nos damos cuenta que es autor del Antiguo? Y porque 2 Samuel 23:2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Su palabra ha estado en mi lengua. Aquí dice que el segundo libro de Samuel fue inspirado por el Espíritu Santo. Y dice Isaías 59:21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, le dice ¿quién? Dios, hablando del Espíritu de Dios, se lo dice a Isaías. Mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y allí Jeremías 1:9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Pero cada uno de ellos con sus propios estilos. Eso es la inspiración, es que los guió en la escritura, en el uso correcto de las palabras, para que el mensaje fuera fiel. Y la revelación, ¿qué es? Es cuando Dios a ellos le muestra el mensaje. Le muestra un mensaje que estaba hasta ese momento encubierto. Ustedes saben que desde el comienzo del inicio de la creación, Dios se fue revelando de manera progresiva. Adán y Eva no tenían todo el conocimiento que tuvo David, y David no tiene todo el conocimiento que tenemos nosotros, porque Dios ha ido progresivamente sobre la revelación ya hecha, agregando cada vez más revelación y más luz. ¿Está? Muy bien. Y en el Nuevo Testamento lo vemos también. Por ejemplo, 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiere decirse que las palabras que Pablo usó para predicar el Evangelio, que llegó a los Corintios con sabiduría de Dios, fueron palabras enseñadas por el Espíritu a él. Acá vemos inspiración y revelación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, bueno, le daré comer la vida. Apocalipsis 2:7. Quiere decir que el Espíritu habla, y habló en ese momento por medio de ¿quién en Apocalipsis? Por medio de Juan. Juan fue inspirado y le fue revelado, bueno, mucho más Apocalipsis, que quiere decir eso, revelación, ¿no? Bueno, y acá está también el pasaje de 1:10, donde dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como una trompeta. Entonces acá aparece el concepto de inspiración y revelación, y eso es una obra de la palabra. Y hay otro concepto más que no tenemos que confundir, ni con inspiración ni con revelación, que es iluminación. Iluminación es otro ministerio que el Espíritu hace con los creyentes para comprender las Escrituras. Yo me convertí de grande. Yo tenía 26 años cuando me convertí. Y yo leía antes la Biblia y no entendía nada. Y cuando me convertí, como que empecé a entender el sentido de todas las cosas. ¿Y cómo fue eso? Y bueno, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Me iluminó.
como que me quitó de las penumbras en que estaba, y con el Espíritu uno puede entender al Espíritu, y el Espíritu que habló a través de la palabra. Por eso nadie puede enseñar la palabra si no es iluminado por el Espíritu Santo para entender la misma palabra de Dios. ¿Ah? Bien. Bueno, acá está lo de la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Esta es una pregunta que me encanta hacer, esta diferenciación entre estas cosas, porque también tiene mucho que ver con el Espíritu Santo. La iluminación es la actividad que realiza el Espíritu capacitándolo para que entienda el mensaje que él mismo escribió. Primera Corintios 2:14, vamos a ir ahí a la palabra, síganme en la escritura. Primera Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y podemos leer el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nadie. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese otro consolador que queda con nosotros, que está con nosotros, nos hace entender. Y esa es la obra de iluminación. En el huerto de Edén, el hombre recibía la comunicación directa, vía de Dios. Pero tras la caída, el hombre queda sin luz, sin esa luz divina, y es necesaria otra forma, ¿no? Porque queda ciego, por eso el hombre queda ciego y muchas veces no entiende la palabra de Dios, el hombre natural, por eso el hombre natural no entiende la palabra de Dios, por eso el Evangelio es locura para muchos. Hay un teólogo, ya no está más, que lo citamos mucho en las iglesias de hermanos libres, que es Schaffer, que habla de diferentes tipos de ceguera en la humanidad. La ceguera de Israel, Israel, ustedes saben que Israel, bueno, durante mucho tiempo fue ciego, cuando se apartó de Dios y lo llamó de muchas maneras, y hoy en día está ciego Israel también. Aquel Israel que no ha recibido a Cristo. Los judíos mesiánicos son israelitas, judíos que han recibido a Cristo, y a ellos le han sido abiertos los ojos, pero el pueblo en general de Israel hoy está en una ceguera, que va a ser develada en el final de los tiempos, porque hay un plan especial, porque Dios nunca va a dejar a su pueblo. Después está la ceguera de los gentiles, a ver qué dicen en estos pasajes. Efesios 5:11. Por todo esto es necesaria la iluminación. Puedes decir, no, yo soy una persona inteligente, no hace falta que nadie me abra los ojos. Bueno, hay muchas cegueras. Eso es lo que nos dice la palabra, que el hombre está ciego. En Efesios 5:11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Bueno, ¿por qué? Porque están en tinieblas, los gentiles están en tinieblas. ¿Qué es estar en tinieblas? Es no ver. Y Juan 1:4, Juan 1:4, ustedes hagan el ejercicio de buscar, yo no los estoy viendo, pero supongo que están ahí, que no se les cortó la luz. Juan 1:4. Dice, en él estaba la vida, la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Que dice que habla de Jesús como la luz que vino a este mundo que estaba en tinieblas. Esa es la ceguera de los gentiles. Y después está la ceguera satánica, aquel que cierra su corazón. Juan 3:3, por ejemplo, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede, ¿qué dice ahí? No puede ver el reino de Dios. Y 2 Corintios 4:3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto sobre los que se pierden, está encubierto. Habla de que hay muchos que han rechazado, los que no reciben, los que no nacen de nuevo, los que no abren el corazón, esos que están endurecidos, que les ha sido predicado el evangelio y que se cierra, es una ceguera que Satanás convence al mundo de que no lo tiene que aceptar a Cristo, ¿no? Muy bien, entonces la iluminación es esta luz que el Espíritu Santo nos da para comprender la verdad que el mismo Espíritu reveló e inspiró para que fuese escrita la palabra. Bueno, y la ceguera carnal muy relacionada también a la satánica. Bueno, relación entre la palabra y, bueno, ya dijimos, entre la palabra y el Espíritu Santo, dice acá. Bueno, pero es... ilumina el mensaje en el inconverso, le hace comprensible, ya lo dijimos, esto no vamos a volverlo a leer, ¿no? La realidad del pecado. Nosotros podemos hablar, podemos decir un montón de cosas, pero si el Espíritu Santo no toca el corazón del inconverso, no le abre, no va a pasar nada. Si el inconverso se niega a recibir la ayuda de Dios, nunca va a estar iluminado. Es una obra del Espíritu. A veces algunos predicadores dicen, bueno, fulano, se convirtieron tantas almas con mi mensaje. Bueno, no se convirtieron con tu mensaje en realidad. Sí, bueno, agradecé que Dios te utilizó y que pudiste tener el privilegio de compartir la palabra, pero el que abre los ojos es el Espíritu de Dios, y los convence de pecado, de justicia y de juicio. En el creyente se encarga de enseñar, bueno, esto está en Juan también, no lo leímos, creo todavía, vamos a leerlo, Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, es el que enseña al creyente, es el que toma de Dios y el creyente comprende. Por eso siempre tenemos que orar por la guía del Espíritu Santo para leer la palabra, para aprender de ella. Por eso oramos antes de comenzar este tiempo de reflexión y de estudio de esta materia, de lo que es la neumatología acerca del Espíritu de Dios. Y sin duda que hay mucho más para aprender, ¿no? Por eso siempre tenemos que orar y saber que es el Espíritu el que nos va a hablar. Se encarga de mostrar las cosas espirituales. Bueno, es básicamente el mismo concepto, pero 1 Corintios. 1 Corintios 2. Los 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, podríamos seguir leyendo, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, como leímos antes, la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, y ahí explica un poco más acerca de esa carnalidad y esos celos y esas contiendas. Pero lo importante es que el hombre natural con su celo, con sus contiendas, con su carnalidad no puede comprender la verdad de Dios. ¿Por qué muchas veces como creyentes no crecemos al ritmo que deberíamos? Porque somos carnales, porque no cultivamos el Espíritu de Dios, no le damos el lugar que tiene que tener, no nos ponemos en dependencia de Él, no alimentamos nuestra vida espiritual. Había, una vez siempre usaba ¿cómo se dice? Una metáfora, usaba un hermano en la iglesia que decía, si ustedes ponen a pelear, tenemos un perro blanco que representa el bien y un perro negro que representa el mal. Y los ponen a pelear. ¿Quién gana? Y este hermano decía, y todos decíamos por ahí, no, el perro blanco, el perro negro. ¿Va a ganar cuál? El que esté más alimentado va a ganar. Ese va a ganar. Bueno, lo mismo pasa con las dos naturalezas que viven en el creyente. ¿Quién va a ganar la batalla del día a día? La más alimentada. Si vos alimentás tu vida espiritual, si vos le das lugar al Espíritu Santo, Él te va a iluminar, te va a ayudar a tomar buenas decisiones. Vos podés tener al Espíritu Santo ahí apagado, un costadito, contristado, y si no le das lugar, va a ganar la batalla tu carne. Por eso es tan importante. Muy bien. La presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque ¿desde dónde está el Espíritu Santo? Y bueno, el Espíritu Santo es eterno, ya lo habíamos visto, y en la creación ya aparece, en la creación del mundo. Vamos a ver allí. A ver, les voy a pedir que lean, ¿qué les parece? ¿Les parece bien? Mejor, mejor, así no se duermen. Así no se, si cabecea alguno, póngale una almohada para que no se golpee contra la mesa. A ver, le vamos a pedir a Sofía Rodríguez que por favor lea, bueno, en realidad está acá, pero vamos a hacer Job 26:13. A ver, Sofía, y Cata va a leer Génesis 1:2. Están muteadas, fíjense de sacar el micrófono. Job 26:13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Y si adornó los cielos y creó la serpiente tortuosa, es porque el Espíritu Santo estuvo en la creación del mundo en relación a lo material, como dice acá. Y Génesis 1:2, ¿qué dice? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Perfecto. Ahí nada, está esa aclaración, ¿no? El Espíritu podría traducirse literalmente revoloteaba, estaba ahí presente en la creación. ¿Qué más? A ver, ahora que voy a leer, Dani, ¿está ahí? No la veo. O Lucy, puede leer Salmo 104:30. ¿Leo lo que está ahí o lo busco? Qué vaga que sos, Lucy, por favor. Tenías que buscar. Abrila, Lucy. Bueno, no importa, lee de acá, Lucy, dale, por favor. Dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la paz de la tierra.
Bueno, Lucy es como una hija para mí, así que le hago chiste. Disculpe, Lucy, no le vuelvo a decir así. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Está hablando del círculo de la creación. Este es uno de los salmos que habla de la creación, de cómo Dios mantiene esa creación viva, ¿eh? Y hay ciclos y mueren unos y nacen otros, etcétera. ¿No? Habla de que el Espíritu le dio origen y que además lo sostiene en ese ciclo natural de la vida. Bien, a ver, y con relación a los ángeles, bueno, vamos a leer, vamos a ver cómo hace Lucy acá, vamos a leer el Salmo 33:6. A ver, alguien de ahí de Diego, que lea lo que está en la pantalla. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Muy bien, el ejército de ellos se refiere a todo lo que vemos en el cielo, a los planetas, todo, y también a las huestes que fueron creadas. Bueno, y el aliento de la boca es la palabra que el mismo Espíritu sopló también. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay más pasajes también. En la creación del hombre también podemos ver, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Job, bueno, ya lo habíamos visto, Job 33, dice, el Espíritu de Dios me hizo, el soplo omnipotente me dio vida. Fíjense cómo están relacionados ambos pasajes. ¿eh? Porque el hombre fue soplado por Dios. La palabra esa es como el soplo de Dios, es como es el acto creador que lo puso y le dio vida y le dio un espíritu al hombre. Y ahí estaba el Espíritu Santo. Bueno, se ve todo mal esta presentación. La iba a arreglar y no la arreglé, perdón. Porque la bajé, la tengo guardada en el OneDrive y se ve que algo se rompió, no sé qué pasó. Bueno, la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en los hombres. Esto es importante también, que también lo vamos a repasar en algún momento cuando avancemos un poquito. La forma en la que interactuaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento con los hombres no es la misma forma en la que interactúa hoy con la iglesia. Algunos dicen que el Antiguo Testamento es el tiempo de Dios el Padre. Los evangelios son el tiempo de Dios el Hijo, donde estuvo vivo y vino a hacer la obra, y que el tiempo de la iglesia o la gracia de Dios hoy en día es el tiempo del Espíritu Santo. Y eso está basado en que hoy el Espíritu Santo es parte. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? ¿Dónde habita hoy? A ver, abran el micrófono y díganme. Javier Barbie, o Barbie Javier, no sé cómo es la cosa. Hola, Hola, hola. Tengo que ¿qué decir, tal? Tenés que decirme dónde vive hoy el Espíritu Santo. me mataste. No soy cristiana. No, mentira. En mi corazón. Perfecto. Y si lo tuvieras que generalizar, vive en la iglesia, en los creyentes vive, ¿no? Sí. Bueno, en el Antiguo Testamento no era así. Solo en algunos creyentes habitaba el Espíritu de Dios. Es una gran diferencia. Por eso este es el tiempo del Espíritu. Porque vemos en la palabra que el Señor Jesucristo dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso, de lo que pasó en Pentecostés. Pero a partir de ese momento, nosotros tenemos una experiencia del Espíritu muy diferente. Pero en el Antiguo Testamento ya habitaban algunos hombres, pero solo en algunos hombres descendía sobre ellos. Por ejemplo, Josué. Y dijo, cuando se esté por cortar, avísenme, así
porque yo no veo el tiempo que llevamos. Ah, sí. Marce, vamos, Ahí lo veo. 7 minutos quedan. Perfecto. Vamos bien. Acá me dice remaining 8:45. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Josué? Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrá su mano sobre él. Y vamos a ver así muchos pasajes donde el Espíritu Santo como que tomaba a una persona, pero lo tomaba por un tiempo para hacer algunas tareas específicas y después quizás se iba el Espíritu Santo de ellos. No en la experiencia del creyente. En el creyente es un sello, es el arras del creyente, la garantía de la posesión adquirida. Y estará con vosotros todos los días para siempre, dijo el Señor Jesucristo. Y a estos hombres, ¿cómo hacían en el Antiguo Testamento? Bueno, los capacitaba para tareas específicas. Por ejemplo, le voy a pedir a Barbie, ahora sí, que lea Números 11:25. No tengo problema de leer, pero no tengo encuentro. Oh, vos te tomaste muy en serio el pasaje ese que dice que guardes la palabra, pero no te acordás dónde la guardaste, ¿no? Perdón, encima igual es otra versión, así que medio complicado también. Bueno, no importa. Para la próxima igual, aunque tengas otra versión, la podés leer. A ver, ¿a quién le pido? A alguien de la casa. Allá hay uno en la casa Yo lo de leo. Diego, allá al fondo que no lo veo bien. No sé quién es. Ah, no, es una chica, ¿no? En la punta de la mesa. Es una chica, creo. Perdónenme si le digo chica a un chico o ¿Cuánto? así, porque no veo bien. Pérez. Que lea Números 11:25, ¿puede ser? Leo yo. ¿Quién lee? ¿Roberto entonces? Sí. Dale, Robert, lee vos. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Bueno, ¿ven? Agarró el espíritu y lo puso sobre esos 70 varones. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, alguien que lea, Silvia, ¿podés leer Éxodo 28:3 y 31:3? Sí. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu, de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y 31:3, que lo lea Luz, y si no, Ani, no sé. 21:3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Bueno, esa es la confección de todo lo que fue el tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes. Dios tomó a algunos hombres y puso sobre ellos el Espíritu, pero fíjense que era para tareas específicas generalmente. Bueno, Sansón, podemos ver, ¿se acuerdan que le pasó a Sansón? Le cortaron el pelo y como que se fue de él el espíritu y después volvió en lo que fue su muerte, que mató, dice que más gente ese día que toda la que había matado en su vida, más filisteos. Y David también, bueno, vamos a ver muchos grandes siervos de Dios del Antiguo Testamento sobre los cuales Dios ponía su espíritu. Pero así como lo ponía, a veces también se iba. Era una morada temporal. Lo llenaba temporalmente. Por ejemplo, Jueces 6:34, a ver, Cata, Jueces 6:34, ¿qué dice? Dice, entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno,
Los abieseritas se reunieron con él. Perfecto. Y después 11:29 del mismo libro, ¿podés leer? Ya que estás ahí. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Muy bien. Bueno, todas cosas temporales y para tareas específicas. Bueno, en el Antiguo Testamento seguimos, se manifestaba obrando en medio de los hombres. Contendía contra el pecado, por ejemplo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, bueno, más serán sus días 120 años. Recordamos un poco acá cuando se enoja Dios de ver cómo estaba la tierra completamente desordenada después de que esto después vino la confusión de las lenguas, ¿no? Babel. ¿Qué más? Porque contendía el espíritu con ellos para que no pecaran y era una lucha sin cuartel, digamos. Guiaba y hablaba con los hombres. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Terminamos acá con este slide, se manifestaba de forma temporal en personas escogidas, es un poquito más ya lo que dijimos. Así que si quieren, no sé, finalizar con una oración.